Triunfaste al fin en la lid, oh Aranjuez encantador, que en alas ya del vapor a un paso estás de Madrid. Ondas del Tajo, decid, ¿cuál es hoy vuestra alegría al ver que se acerca el día en que se van a estrechar con el Cantábrico mar los mares del mediodía? Poesía a Aranjuez, del libro Guía de Aranjuez de Francisco Nar. Hola, hermosas y hermosos, bienvenidos a un nuevo paseo consciente. ¿Sabías que el camino de hierro entre Madrid y Aranjuez es la tercera línea de ferrocarril española y segunda en la península? ¿Que Aranjuez fue la primera ciudad de España comunicada por ferrocarril con la capital, Madrid? ¿Y que el tren de la Fresa transportaba correo y fue el primer ferrocarril de la península ibérica que llevó correspondencia? La idea de construir un ferrocarril para la corte española que uniese Madrid con Aranjuez fue del político y militar Marqués de Pontejos, que consiguió la inversión del Marqués de Salamanca y el visto bueno de Isabel II. Aquí, en Aranjuez, Salamanca tenía un palacio frente a la Casa de los Fogones, y entre otras cosas era dueño del Hotel París, así como del terreno donde hoy se encuentra la Piragüera. El financiero marqués quería llevar el ferrocarril por toda España. Era un proyecto de gran envergadura que pretendía unir Madrid con el Mediterráneo. Pero antes decidió construir el primer tramo Madrid-Aranjuez, donde la corte pasaba grandes temporadas. En el recorrido de algo más de 8 leguas, hubo que expropiar terrenos a más de 1.200 propietarios y otros tantos arrendatarios. Las obras resultaron complicadas. La mayoría del material hubo que traerlo del extranjero por carretera en carros tirados por mulas. Para este ferrocarril se construyó un sencillo embarcadero conocido como Estación del Mediodía o de Atocha. El viaje que inauguraba la línea se realizó el 9 de febrero de 1851. Fue toda una fiesta popular. Asistió la familia real, miembros del gobierno, famosos periodistas, autoridades eclesiásticas, etc. Pero, curiosamente, faltó a la cita el fotógrafo oficial de la reina Isabel II, de manera que no quedó constancia gráfica del viaje, ni del lugar exacto donde bajó del tren la reina en Aranjuez. Tampoco ayudan mucho los periodistas al no coincidir en el relato del hecho. Lo cierto es que el tren salió de la estación madrileña y recorrió los 49 kilómetros en 54 minutos. Todo un récord. Hasta el día anterior, la misma distancia se hacía en 7 horas. El cambio fue brutal. Y es curioso cómo la reina y su séquito, temerosos de que tal velocidad pudiese afectar a sus cuerpos, se hicieron acompañar por un grupo de médicos. Bien, en la Biblioteca Nacional de España se encuentra el libro titulado El ferrocarril de Madrid a Aranjuez, su inauguración. Y en él encontramos un apartado que describe cómo fue aquel famoso viaje a Aranjuez. Esta publicación relata cómo después de una gran ceremonia en la iglesia salió el convoy real para Aranjuez a las 12 en punto y que para los 1000 invitados se dispusieron otros 2 convoyes más. La locomotriz tenía el nombre de Isabel. Después iba un gran coche salón con los ministros y tras ellos el coche real, un carruaje precioso y muy elegante. Le siguen varios coches. Los de primera clase son de lujo, con butacas muy anchas como asiento. Los de segunda son desahogados y los viajeros pueden comunicarse, ya que las divisiones no llegan hasta el techo. Los de tercera no tienen más pared que una cortina. Después de contar el recorrido desde Madrid y todo lo que la vista alcanza, relata su llegada a Aranjuez a la 1 en punto y cómo llama la atención que el Palacio de Aranjuez se encuentre colocado al revés. Todo está detrás de él y la fachada principal mira al campo.
Donde terminó el viaje es una incógnita. Principalmente, según los autores, existen dos teorías. La primera dice que terminó en la Puerta de Damas, y la otra que llegó hasta la plaza de armas del palacio, ya que por entonces no existía aún ninguna estación. Tiempo después se decidió que se necesitaba un edificio para pasajeros y por ello se construye la primera estación terminal de Aranjuez. Según el Museo del Ferrocarril, y leo textual, se encontraba frente a los cuarteles de guardias valonas y españolas y contaba con un ramal exclusivo para la corona que llegaba hasta la misma Puerta de Damas del palacio. Es conocida la existencia de un tramo de vía de quita y pon hasta 1878. Bien, López y Malta también habla de la estación. Dice así: en cuanto al edificio, no carece de hermosura y buen gusto. Compone la fachada principal un espacioso vestíbulo adornado de 8 arcos sencillos y uno céntrico muy elevado en combinación con la vía central, que por medio de otra portátil sirve exclusivamente para dar paso a los regios convoyes hasta el Real Alcázar. En la actualidad, este edificio histórico, que se encontraba en un estado lamentable de conservación, lejos de ser recuperado, ha sido destruido para siempre. Otra gran pérdida a sumar en la lista de despropósitos con nuestro patrimonio. Pero volvamos a la historia de esta línea de ferrocarril que permitió ahorrar mucho tiempo en el viaje, además de transportar un mayor número de pasajeros. Antes, una diligencia transportaba a 20 personas por día y ahora, con 3 trenes diarios, se puede pasar de 2000. Un poco más adelante, a principios del siglo XX, se decide que la primitiva estación no es suficiente para viajes hacia el sur, pues para salir de la terminal se necesita una maniobra marcha atrás para cambiar el sentido de la locomotora. Para ello, se utilizaba un sistema de triángulo que era un engorro. Se perdía mucho tiempo, resultaba dificultosa la parada en Aranjuez para los viajes hacia localidades del sur. Por todo esto, en 1927 se construye la nueva estación de viajeros y de clasificación de mercancías que hoy conocemos. Tal obra aportó 2 importantes innovaciones: la protección de los viajeros con las marquesinas y la comunicación de los distintos andenes por un corredor subterráneo. Dicho corredor cuenta con una longitud de 32 metros y está decorado por 6 mosaicos del artista Maragliano. En la Guerra Civil, este paso inferior sirvió como refugio a los bombardeos. Para acondicionarlo, se acumuló sobre él una carga de tierra de 4 metros con una losa de hormigón encima. Y su interior fue rematado con muros de ladrillo para dificultar la penetración de la metralla. En 1990, al realizar tareas de acondicionamiento, se echaron abajo los muros de ladrillo y quedaron al descubierto los mosaicos de Mario Maragliano. Tras su restauración, la obra fue premiada por la Comunidad de Madrid en 1998. Claro que, en torno a este relato de tren y estación, existen innumerables leyendas, como la que versa sobre el último tramo de vía. A pesar de ser imposible, se cuenta que era de plata. No aguantaría el peso del tren. También se ha contado que la máquina entró a palacio, lo cual es inverosímil, pues el ancho de la máquina era mayor que el hueco de los arcos. Por otro lado, la máquina habría dejado alguna huella en las baldosas de piedra de Colmenar, y nada se aprecia. Posiblemente haya colaborado a este mar de dudas el rodaje de la película El Marqués de Salamanca de 1948, donde se ve
cómo el tren entra en las mismas tripas del Palacio Real, pero se trata solo de una película. Para ir terminando, recordar que el tren servía en principio como divertimento para la corte, pero se fue adecuando a otros usos. Pasó a transportar viajeros comunes y sirvió para llevar frutas y hortalizas, espárragos y fresas. De ahí su nombre, el tren de la fresa. La llegada del tren a Aranjuez supuso un antes y un después en la historia del Real Sitio. Gentes de posibles, nobles y aristócratas construyeron fincas y palacetes. Se instalan fábricas y talleres, muchos trabajadores cambiaron el campo y el trabajo para los reyes por empleos más estables. Pero el tren acortó mucho las distancias y los monarcas cambiaron Aranjuez por destinos más lejanos. De aquella forma, el Real Sitio entró en una nueva etapa. Pero eso ya es otra historia. Muchísimas gracias y hasta pronto.